Vamos a hablar del uso de pinceles y brochas, de acuerdo a la utilidad que le damos. Y vamos a comenzar por las brochas, aun cuando nombraré estos pinceles que son los que utilizo para aplicar la base. Utilizo un pincel plano, completamente plano, para aplicar la base, ya que yo no aplico la base en todo el rostro y la gente tiende a utilizar la lengua de gato. Yo uso pinceles planos. La lengua de gato la utilizo para difuminar lo que es la base en el área de la ojera, porque me da mejor, fija mejor la base y me ayuda a difuminar en un área precisa. Luego vamos con el uso de las brochas para compacto, ¿verdad? Para compacto tenemos, yo utilizo una brocha bastante amplia, con sus cerdas estas cerdas que yo utilizo no son tan finas, porque me ayuda a fijar el compacto en el rostro de una mejor forma. Esta brocha de Oriflame también es ideal para aplicar los compactos. Es una brocha bastante amplia y sirve para aplicar el compacto. Uso esta otra brocha que es de NYX. Me gusta porque tiene este ángulo que la uso para áreas más específicas, para aplicar el compacto en áreas más específicas. Su parte angular me ayuda a cubrir un área más grande, y por este lado, cuando uso acá, puedo ser un poquito más específica. Por ejemplo, aplicar compacto justo debajo del área del ojo, debajo del lagrimal. Y esta parte me ayuda, por ejemplo, a sellar el compacto en la parte de las ojeras para ser más específica. La brocha ahora vamos con la brocha de contorno, ¿verdad? Para la brocha de contorno utilizo esta, que sus cerdas también son bastante amplias, tiende a ser parecida a la brocha de blush, pero tengo una para contorno, una igual para blush. Entonces yo les sugiero siempre que pueden utilizar esta, que es así medio inclinada, que tiene un ángulo, y puede ser la misma de blush, puede ser esta misma angular, o puede ser la de compacto, pero necesitaríamos tres: una para compacto, una para el contorno y una para el blush. No podemos tener dos brochas iguales para utilizar contorno y blush, porque mancharía. Por último, en el área de brochas quiero mostrarles lo que es la brocha Kabuki, que es la brocha que yo utilizo para difuminar la base en todo el rostro, ¿verdad? No utilizo la esponja porque siento que en la esponja se queda más producto que en el rostro. Entonces me gusta utilizar la brocha Kabuki para difuminar la base en todo el rostro. Entonces ya tendríamos la explicación del uso de brochas para las diferentes utilidades: para el blush, para el contorno, para el compacto y para la aplicación de la base difuminada. Ahora hablaremos un poco de pinceles, ¿verdad? Entre los pinceles tenemos el pincel angular. El pincel angular se usa para aplicación de la sombra en la ceja, ¿verdad? Tenemos el peine de cejas, que es algo parecido a este. Yo no lo tengo, uso este, que esto es de un Rimmel, de una máscara de pestañas vieja. Pero también está este, que es un peine y cepillito al mismo tiempo. También se puede utilizar para arreglar la ceja. El pincel de ceja también se puede utilizar para aplicar sombra en la parte inferior del ojo, ¿ok? Luego tenemos un pincel completamente plano y fino. Si se dan cuenta, es sumamente delgado, no tiene tanta cerda,
y es plano y la punta sí es un poquito semi redondeada, pero lo más importante es lo planito que es, o sea, casi no tiene cerda. Este pincel lo utilizamos para hacer el perfeccionamiento con la base en el área de la ceja. Luego vamos con el pincel para aplicar el eyeliner, ¿verdad? El pincel del eyeliner, este que yo uso, lo trae el eyeliner, por lo general trae su propio pincel. También es sumamente fino, esto es muchísimo más delgado que el que les acabo de mostrar de aplicación de base. Casi, miren, las cerdas son sumamente delgaditas y finitas. También tenemos este otro que se está utilizando mucho para el eyeliner. Este es de la línea Oriflame. Es un pincel que tiene su forma angular que ayuda a, fíjense lo delgadito, completamente lo delgadito que es. Él ayuda a trabajar mejor el delineado en el área del ojo. Para hacer el eyeliner también se puede utilizar el marcador. Tenemos marcadores finos, hay unos marcadores un poquito más gruesos para aplicar el delineador. Luego vamos con lo que es los pinceles de labio. El pincel de labio es un pincel también bastante delgado, su punta es semi redondeada porque ayuda a perfilar mejor el labio. Con la parte fina perfilamos el labio, con la parte así más ancha pues rellenamos el labio completamente. Y también podemos utilizar lo que sería un lápiz perfilador de labios. Cualquiera es válido para arreglar los labios. Yo para uso personal está bien, pero para uso comercial, o sea, para cuando maquillamos a otras personas, yo no recomiendo tener un lápiz por cada color de labios que tenemos, porque por lo general tenemos muchos colores de pinturas de labios y con él, agarrando una buena cantidad con el pincel, pues podemos delimitar perfectamente el área del labio. Como les explicaba, existen diferentes marcadores hoy en día para la aplicación del delineado del ojo. Tenemos este marcador que es bastante grueso y tenemos este otro que les mostré que es muchísimo más fino. ¿Ves? Las puntas son totalmente distintas. Con el grueso nos ayudamos a perfilar, a hacer rellenos más fácil. Los dos son tipo marcador. Para fijar el delineado. Hablemos ahora de pinceles. Tenemos, lo que les voy a explicar es según la utilidad que yo les doy, ¿verdad? Tenemos los pinceles planos. Es un pincel plano. Les tengo varios. Los que yo uso, de mi uso, son estos. Y estos otros son que están nuevos, que son para la venta. Y se los tengo como ejemplo, que son iguales a los que yo utilizo. ¿Ok? Tenemos un pincel plano con las puntas redondeadas. Yo tengo acá una foto para más o menos explicarles en qué lo uso. El pincel plano lo utilizo para aplicar de forma lineal en el ojo la división del párpado móvil con el párpado fijo. Tenemos el párpado móvil y el párpado fijo. Con este pincel plano, que su punta es redondeada, aplico la sombra en la división y hago como una especie de línea. En ese momento, después que la aplico, lo pongo así, semi acostado, y puedo difuminar la sombra en el lugar, ¿verdad? El pincel plano también sirve para aplicar la sombra en el párpado móvil de esta manera, aplicando de esta forma, ¿ok? Porque si hacemos esto tendemos a poner y quitar. Entonces es para aplicar la sombra en el párpado móvil. Esta es la mejor forma de hacerlo,
aplicando así. Luego tenemos los pinceles redondos. Los pinceles redondos que yo utilizo son estos dos, son exactamente iguales. Son redonditos los dos. Y está esta otra versión de pincel redondo, ¿ok? Y tienen estos que están aquí, que son más largos. Estos son de Oriflame, también están a la venta. Estos son más larga la cerda. Este es medio plano y este también es redondo, ¿ok? Entonces los pinceles redondos los utilizo más que todo para difuminar, ¿ok? El área que está en la parte del párpado fijo, donde yo aplico y difumino, o sea, para que no me quede de la línea completamente de la aplicación de la sombra en el momento que la colocamos e integremos varios tonos. Entonces con el redondito es más fácil para difuminar y traer hacia el área de la ceja, ¿ok? El pincel redondo para difuminar y el pincel plano para colocar sombra y para hacer líneas, y si lo ponemos acostado pues también sirve para difuminar. ¿Qué les digo yo con esto? Que no necesitan tener tantos pinceles. Yo básicamente utilizo un pincel plano y un pincel redondo, ¿ok? Estos serían los que yo uso frecuentemente. Y por lo general utilizo dos porque nosotros cuando aplicamos sombra, por lo menos en este maquillaje, tenemos rosado, tenemos dos tipos de rosados y tenemos un morado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aplicamos en el párpado fijo una sombra, no debemos aplicar rosado y morado con este mismo pincel. Es preferible tener dos pinceles para hacer esas integraciones de colores, porque si no, dañamos el maquillaje. Entonces, tienen las opciones de estos pinceles redondos. Tienen las opciones de estos pinceles redondos que son con las cerdas más larguitas, pero también sirven para difuminar. Y este es un poquito más preciso porque su cerda es un poquito más durita, ¿ok? Y este otro también, que es un pincel redondo, pues también sirve para difuminar. Luego tenemos este otro tipo de pincel que es un poquito más amplio, ¿ok? Es un poquito más amplio, sirve para aplicar sombras también y para difuminar. Hay personas que se les es mucho más sencillo con otro tipo de pincel. Este es amplio y te ayuda a difuminar como si fueses a borrar el área donde quieres integrar el color. Luego tenemos este tipo de pincel que es muchísimo más fino, ¿ok? Más pequeño, también es redondeado. Sus cerdas son un poquito más duritas, no son tan suavecitas ni tan abiertas. Ese pincel nos sirve para difuminar, para colocar sombra justo aquí abajo, ¿ok? Que les expliqué hace rato, que también sirve el pincel angular. El pincel angular también nos ayuda porque con la parte angular podemos aplicar sombra de aquí para acá, le damos la vuelta y aplicamos de aquí hacia acá, ¿ok? Entonces, tendríamos que este redondito también serviría el pincel angular en su misma función. Después tenemos el aplicador. El aplicador, a mí me gusta mucho utilizar el aplicador para el párpado móvil porque siento que me ayuda a precisar mejor la sombra. Me ayuda a precisar mejor la sombra porque la pongo y arrastro. O sea, se queda como más fija. Siento que cuando la coloco con el pincel no tiene la misma fijación de intensidad que cuando lo hago con un aplicador de esta manera,
¿ok? De este tipo que tiene esponjita. Luego vamos con con el uso de los iluminadores. Yo utilizo iluminador en la parte de debajo de la ceja, en la punta de la nariz, en la comisura de los labios y en algunos casos lo utilizo en el área del pómulo, en la parte de arriba. No siempre utilizo iluminador en esa área de ahí, dependiendo del maquillaje que se vaya a realizar. Y en esta área del lagrimal, ¿ok? Para el área del lagrimal tengo que utilizar pues un pincel pequeño para que nos pueda llegar justo en el sitio de ahí. Si no tienen, también lo pueden aplicar con un bastoncillo. También se puede colocar en esa área en específico. Entonces, con un pincel, fíjense, totalmente plano. Este es más plano que con el que aplico la sombra en el párpado móvil, en el párpado fijo. Es mucho más plano y también su punta es redondeada porque nos ayuda a abarcar justo debajo de la ceja. Aquí tienen otro para que vean, es plano completamente y sus puntas son redondeadas para aplicar. Para aclarar lo del pincel de labios, tenemos que redondito porque nos ayuda a perfilar toda el área de la comisura, ¿ves? Y con la parte redondita pues rellenamos los espacios del labio.